Regalé a mi hijo recién nacido por miedo a un pasado que me atormentaba, y desde entonces, cada día de mi vida ha sido una cuenta regresiva. No tengo otra forma de describirlo. La gente cree que uno puede enterrar lo que fue, dejarlo atrás como una piedra al borde del camino. Pero hay cosas que no se entierran. Hay cosas que se quedan despiertas mientras uno duerme. Y la historia que estoy a punto de contar es prueba de eso. Todo empezó cuando me mudé a la ciudad con una maleta rota, sin más ambición que esconderme. Tenía 19 años, ni una moneda en el bolsillo, y una certeza que me carcomía. Si me encontraban, no habría vuelta atrás. Caminaba como quien huye, como si los pasos dejaran marcas que alguien pudiera seguir. Me registré con un nombre falso, acepté un trabajo en una bodega donde nadie hacía preguntas, y pasé años mirando por encima del hombro. Conocí a la madre de mi hijo cuando ya casi me había convencido de que podía empezar de cero. Ella no sabía nada de mí, ni del sitio de donde venía, ni de lo que había dejado atrás. Y así lo prefería. Porque si lo hubiera sabido, se habría ido. Como todos. Pero no se fue. Y yo, que nunca quise ataduras, empecé a creer que tal vez sí merecía una segunda oportunidad. Fue un error pensar eso, el primero de mucho. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, sentí una mezcla de pánico y ternura. Lo primero porque no estaba en mis planes traer a alguien a un mundo como el mío. Lo segundo porque, en el fondo, deseaba creer que todo era parte de algo nuevo, algo limpio. Pero entonces ocurrió lo que lo cambió todo. Una carta. Sin remitente. Solo un papel doblado en 4 que alguien dejó en el buzón de nuestra casa. Tarde o temprano, todo vuelve. Esas 5 palabras me devolvieron al lugar del que escapé. Desde ese día, nada volvió a sentirse seguro. Empecé a notar cosas. Una camioneta negra estacionada en la esquina, siempre con un vidrio bajado. Una figura en el supermercado que fingía revisar tomates mientras me seguía con la mirada. Una voz en el teléfono que colgaba cuando contestaba. Nadie más lo notaba. Y aunque parecía que estaba perdiendo la razón, yo sabía que no era paranoia. Era mi pasado, cobrándome la factura. Fui acumulando pruebas. Notas debajo de la puerta. Fotos de nosotros dormidos. Una cuna abierta como si alguien la hubiera revisado. La policía no podía ayudarme, porque para ellos, yo no existía. Y si investigaban demasiado, tal vez descubrirían lo que había intentado enterrar tantos años. Entonces tomé la única decisión que sentí que podía tomar. Una que todavía no entiendo del todo. Una que me duele más cada día. Entregué a mi hijo. No a cualquier persona. No en cualquier lugar. Busqué a alguien que pudiera desaparecer sin dejar rastro. Una de esas personas que tienen acceso a lo invisible. No firmé nada. No dejé constancia. Solo le pedí una cosa. Que lo mantuviera a salvo. Me dijeron que si lo dejaba atrás, si me alejaba por completo, lo que me perseguía perdería el interés, que todo se detendría. Y por un tiempo, fue cierto. Volví a ser invisible. Me mudé de nuevo. Cambié de nombre. Nadie más me observaba desde la esquina. El teléfono dejó de sonar a medianoche, pero lo que nadie me advirtió es que el silencio también puede ser un castigo. Porque cada día sin saber dónde estaba mi hijo, cada minuto sin su voz, era como una gota de agua cayendo sobre piedra. Lentamente, sin pausa, me fue desgastando. Con los años, intenté rehacer mi vida, pero no se puede construir sobre la culpa. Cada paso que daba se sentía como una traición. No podía contarle a nadie lo que había hecho. Ni siquiera cuando conocí a alguien nuevo y pensé que tal vez podía intentarlo otra vez. Porque había una sombra constante en mi historia. Una pregunta que nunca se iba, ¿y si todo lo que hice fue un error? Los años pasaron y la ciudad cambió, pero mis pesadillas no. Siempre eran las mismas. Una cuna vacía. Un llanto que no podía encontrar. Un reloj sin manecilla. Fue por eso que, una madrugada, decidí romper la promesa que había hecho. Iba a buscarlo. No sabía cómo, ni por dónde empezar. Pero no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Así que empecé a caminar hacia atrás. A rastrear los pasos de la mujer que me había prometido desaparecer con él. Y lo que encontré no se parece a nada que pudiera haber imaginado. Su nombre no existía en ninguna base de datos. Las direcciones que me dio estaban vacías. Pero una pista me llevó a otra. Y luego a otra. Descubrí que había más como yo, gente que también había entregado a sus hijos. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común, un miedo inexplicable, una huida, un silencio. Y todas terminaban en el mismo lugar, una organización que nadie quería nombrar, pero que todos parecían conocer. Algo así como una red invisible de protección, donde nada es lo que parece. Empecé a dejar notas. A visitar hospitales, a revisar documentos con nombres tachados. Me encontré con personas que hablaban sin hablar, que decían cosas con la mirada. Todo me llevaba a una sola conclusión. Mi hijo no estaba perdido. Estaba escondido, pero no por mí, sino por algo mucho más grande. Algo que yo mismo había desencadenado sin saber. Y entonces, una noche, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una sola fotografía. Un joven parado frente a una estación de tren. Tenía mi mirada. La misma cicatriz en la ceja izquierda. En el reverso, una fecha. El día siguiente. Y una hora. No sabía si era una trampa.
No sabía si lo que me esperaba era una respuesta o el final del juego, pero fui. Porque a veces, aunque uno tenga miedo, ya no queda otra cosa que hacer. Lo que ocurrió ese día, cambió todo, y aunque quisiera contarlo, no podría, porque algunas respuestas no se dicen, se viven. Pero te diré esto, cuando crees que has perdido todo, cuando estás seguro de que el pasado ha ganado, a veces ocurre algo que te recuerda que no todo está escrito, que incluso las decisiones más duras pueden tener una segunda parte, y que hay verdades que solo se revelan cuando uno está listo para verlas. Hoy puedo decir que entendí por qué todo pasó como pasó, por qué el miedo me hizo actuar como actué, por qué, a veces, proteger significa desaparecer, y aunque el precio fue alto, también me devolvió algo que no creí posible, la esperanza.